Bienvenidos al tutorial de construcción de cabeza frontal del curso de Sábados en el Arte de la Escuela de Bellas Artes de Toluca. Mi nombre es José, voy a mostraros la forma más fácil de construcción de cabezas de diferentes estilos con unos pequeños trucos para que podáis empezar a diseñar vuestros propios personajes. Como hemos adoptado el formato online, voy a comenzar también dándos unos pequeños consejos, unas pequeñas tips sobre Photoshop. El Photoshop que yo estoy utilizando es el del 2020 y a lo mejor difiere un poco del que vosotros podáis utilizar, a lo mejor utilizáis la versión del 2019 o anteriores, pero tanto a nivel de atajos de teclado como de donde están situadas la mayor parte de las ventanas, básicamente es el mismo. Bien, lo primero que me gustaría hacer para que veáis es, vamos a abrir un archivo nuevo. En este caso, el archivo que vamos a crear, como va a ser para enseñar un poco cómo podríamos hacer este proceso de cabezas, voy a utilizar, bueno, ya que estoy aquí, os voy a enseñar un poco por encima lo que podéis hacer. Existen varios formatos. Esta modalidad en versiones anteriores de Photoshop no venía, que directamente era foto o para imprimir obras de arte e ilustración. Yo personalmente prefiero crearlas desde cero en relación al proyecto que estoy realizando. Por ejemplo, si es un proyecto para impresión, siempre como mínimo le voy a poner 300 puntos de resolución a cualquier papel, en este caso a cualquier canvas que quiera utilizar. El motivo de esto es que esta es la resolución mínima de 300 píxeles por pulgada que deberías de tener a la hora de imprimir algo en físico. Por lo general, cualquier cosa más pequeña que esto, 150, la impresión no saldrá bien. Hay otros factores por los cuales no puede salir bien una impresión, pero principalmente esta suele ser la más básica de todas. Bien, en este caso, como es para trabajar, que vosotros lo veáis y trabajar realmente para que se pueda ver en internet, con trabajar a 150 puntos de resolución es más que suficiente. También los formatos del papel. A mí personalmente me gusta mucho trabajar en formato A4 o A3, formato estándar del papel. Aquí en México creo que es tamaño carta, que es ligeramente más pequeño, pero para nuestro propósito pues está bien. Aquí directamente ya me pone 300 puntos porque suelo utilizar esta resolución, como ya os he dicho, pero la vamos a cambiar a 150. Muy bien, aquí tenemos ya nuestra hoja de trabajo. Antes de comenzar a trabajar las cabezas, vamos a echarle un pequeño vistazo a los pinceles, que los tenemos aquí en la parte superior izquierda. Para hacer bocetos, y no líneas finales principalmente, me gusta utilizar un pincel básico. Tengo aquí una selección previa de pinceles que suelo utilizar para entintado, a lo mejor para meter algo de color, eso ya lo veremos en clases sucesivas. Pero, por ejemplo, para esto voy a coger el más básico, el que viene con el propio Photoshop. Es este de aquí. El tamaño del pincel, pues francamente lo suelo tener entre 8 y 7. Me da un buen tamaño de pincel para poder trabajar lo que es bocetos. De hecho, también sirve para hacer entintado, pero ahí ya entraremos más adelante. Luego lo que hago es elegir. En mi caso me gusta trabajar los bocetos en azul. Tanto en animación como a la hora de hacer páginas de cómics o ilustración, se suele trabajar lo que es una línea de boceto en un color diferente al negro. Hay gente que le gusta bocetar directamente en grises, que no negro puro, aunque luego si pasas muchas veces por encima acaba siendo negro, porque te da una visión global de lo que al final puede quedar en tu dibujo, ilustración, pero luego cuando entintes encima te va a permitir también
el poder ver el resultado final y no mezclar. Uno de los problemas que hay a la hora de dibujar un boceto y luego pasarlo a limpio es que cuando lo haces directamente a gris, a negro, muchas veces tienes que redibujarlo. En este caso, pues bueno, yo utilizo directamente pues es un tono azul. Cuando trabajo en tradicional utilizo lápices de color azul normalmente para bocetos o bocetos previos que luego voy a entintar o trabajar de otra manera. La opacidad siempre está puesta en 100, pero a mí me gusta bajarla. La veréis, la principal diferencia en esto es que cuando yo trabajo con la opacidad al 100% del pincel, cuando quiero hacer cualquier detalle, cuando paso por encima, al final acaba haciendo un auténtico borrón de líneas. Entonces, prefiero utilizar una opacidad menor como si utilizase un grafito o un lápiz. Eh, por ejemplo, probemos con 50, a ver qué tal. Me gusta más. Porque aquí puedes jugar con la presión, pasar varias veces, no emborronar tanto la página y de esa manera pues puedes, digamos, controlar mucho mejor el nivel de detalles, los trazos, cuando te equivocas, que cuando dibujas pues equivocarse es algo que pasa muy a menudo, pero no os preocupéis, es cuestión de práctica. Así que en este caso pues vamos a utilizar el pincel básico con un tono azul al 50% de opacidad. Ahora mire, ahora mira que ya que me he puesto a dibujar en la capa de fondo, cosa que personalmente creo que nunca deberíais de hacer, eh, voy a enseñaros un atasco de teclado. Lo que llamaríamos un paso atrás para poder volver sobre lo que has dibujado cuando has fallado. Lo bueno que tiene dibujar en digital es que puedes rehacer puedes deshacer los fallos que cometes. Entonces, la combinación de teclas que vamos a utilizar, si utilizáis Windows, es la letra Control del teclado más Z. Si apretamos Control y Z, vamos haciendo pequeños pasos atrás y vamos borrando lo que hemos hecho. Esto sirve mucho cuando estás haciendo un trabajo y de pronto pues has fallado a la hora de hacer una línea o algo y entonces pues tienes que volver atrás. Y esto te permite no tener que empezar desde cero. En el caso de que utilicéis Mac es comando, la letra que tenéis al lado del Alt, la tecla función de Mac y también Z. Es bastante estándar. Muy bien, en este caso pues voy a quitar la protección de la capa de fondo porque eso implica que no puedo ni borrarla ni modificarla y la verdad es que muchas veces queremos modificar la capa de fondo o poder quitarla. O sea, no es recomendable dibujar sobre la capa de fondo porque como veis la línea se pierde y muchas veces uno de los principales problemas que tenemos es que necesitamos a lo mejor para colorear, por ejemplo, hay muchas maneras de hacerlo, pero una de las cosas que con el tiempo, digamos, a mí me ha venido mucho mejor es que la línea y el fondo siempre estén separados. O sea, siempre hacer capas aparte para línea, fondo, boceto. Parece un poco engorroso, pero al final es lo mejor para poder incluso corregir eh, trabajos finales o ni siquiera antes de llegar al trabajo final. Voy a crear una capa nueva, voy a borrar la capa de fondo. Ya está, queda una capa completamente transparente. Vamos a coger el bote de pintura. Vamos a seleccionar el color de fondo que queremos. En este caso voy a elegir el blanco. Voy a crear otra capa. Y en esta capa es en la que voy a dibujar. A ver, aquí mismo. Muy bien. Muy bien. Vamos a entrar un poquito en faena.
Bien. Una cabeza, por lo general, puede adoptar muchísimas formas. Según el personaje y según el estilo que tengáis o queráis adquirir. Pero hay una serie de nociones básicas que afectan prácticamente a todos los personajes cuando los quieres crear. Por lo general, para ir directos al grano, todo puede empezar con una esfera. O mejor hecho, pero una esfera. Aquí, como podéis ver, pues bueno, pues aquí haríamos la línea de los ojos, que suele ser un poco por debajo del centro de la esfera, la línea central, que nos marcaría el centro de la cara. Y luego a partir de aquí ya podríamos trabajar. Elegiríamos a qué altura queremos el mentón. Yo por lo general lo hago con una bolita. Y también la forma de la cara. Más cuadrada o menos, más angulosa. Aquí. Muy bien. Muy bien. En este punto os diré que esta no es la única manera de hacer caras. Pueden tener un montón de formas. Por ejemplo aquí, pues como habéis visto, una esfera. Y a partir de ahí hemos realizado digamos, el encaje de la cara. Podríamos, si queremos, a lo mejor directamente hacer, pues, un rectángulo, más estilo incluso Minecraft, en donde cual también tendríamos lo mismo. Por ejemplo, aquí diríamos, bueno, pues, un poquito por debajo del centro del rectángulo. E incluso aquí le diríamos, vale, pues el mentón lo quiero más cerca. Y voilà. Aquí tendríamos otro estilo de cabeza. A lo mejor queréis algo, pues digamos, con el círculo, en vez de un círculo, haríamos a lo mejor un óvalo. Marcamos el centro. Marcaríamos dónde tiene el mentón. Y podríamos marcar perfectamente la que equivaldría a la línea de los ojos. Muy bien. A partir de este, como podéis ver, es muy simple hacer un encaje de una cara según el estilo que queráis. Más realista, más cartoon, e incluso, pues, mira, ahora mismo así se me ocurre que partiendo también, digamos, de una esfera, marcamos aquí la línea de los ojos, bajamos. Si os dais cuenta, puede tener incluso un estilo mezclando este y este, el mentón de esta y la cabeza, la esfera de la, pues podríamos tener incluso aquí también una cabeza diferente. Lo bueno de esto es que podéis experimentar lo que queráis y difícilmente os vais a equivocar, porque cualquier cosa es susceptible de ser una cabeza, cualquier forma. Simplemente saber una serie de normas básicas y luego las podéis deformar como queráis, pero lo importante son estas 4 cosas. Bien, cuando tú haces la línea de los ojos pueden estar más juntos, más separados, pero vamos a empezar con algo estándar, que sería que la separación de los ojos es la misma que el tamaño del ojo. En este caso, por ejemplo, pues digamos que algo así. Los ojos pueden ser más realistas, más de cómic,
Eso lo podéis hacer a vuestro antojo. Por ejemplo, en este caso, pues unos ojos muy simples. Ahora la nariz. La nariz puede ser más grande o más pequeña. Una nariz estándar, por ejemplo, quedaría pues justamente a esta altura, siempre en un frontal. A esta altura, que es justamente donde termina el círculo. Pues le marcaríamos un poquito la nariz. Y luego, pues por ejemplo, la boca. La boca puede estar o más arriba o más abajo. Todo depende completamente de si queremos que sea una persona con más o menos mandíbula. Si queremos que no tenga mucha mandíbula, le haremos la boquita más abajo, más cerca del mentón. Si queremos que sea más, pongamos, a ver, que me deja, a veces falla lo del paso atrás. Si queremos que tenga, digamos, un mentón más militar, más prominente, pues le pondremos la boca más arriba. Realmente eso va a ser más a nuestro gusto. Aquí, por ejemplo, vamos a elegir un término medio, que sería por aquí. Muy bien. Ahora, las orejas. Las orejas, sean más grandes, sean más pequeñas, un estándar es empiezan el nacimiento de la unión de la oreja con la cabeza a la altura de los ojos. Si hacemos así, pues estaría aquí a la altura de la ceja. Y luego a la de bajar, pues un poquito por encima de lo que sería la nariz. Salimos para un lado y para el otro. Y aquí tendríamos una cabeza base. Le pondríamos aquí, pues bueno, para una, pues por donde irían, digamos, las cejas. Muy bien. ¿Hasta dónde, por ejemplo, y esto es algo muy importante, al menos que vosotros lo exageréis a propósito, para, digamos, una cara estándar, el tamaño, por ejemplo, de la boca suele coincidir con el centro del ojo? Aquí y aquí. Y aquí digamos que serían los límites donde estarían ya pues la comisura de los labios. Luego ya lo que nos queramos complicar haciendo los labios. A mí me suele gustar marcarle un poco el labio superior y luego un poco el inferior. Por ejemplo, esta misma norma la podemos aplicar al resto de personajes que queramos crear. Por ejemplo, nuestro amigo el cabeza rectángulo. Aquí, por ejemplo, si queréis, en vez de, podemos hacer algo más sencillo visualmente. En este caso, pues, elegiríamos una separación y en vez de hacer el ojo grande, digamos, bueno, pues vamos a hacer la mínima expresión, un circulito sin más. Pero ya esta distancia que hay entre los dos ojos nos da una cierta armonía. Ahora le hacemos la nariz. Aquí, por ejemplo, podemos o hacerla más arriba o marcar la mitad de donde estamos, aquí mismo, y haríamos una nariz. Muy sencillita. Y la boca, pues la boca podemos elegir o hacerla justamente a la altura de donde empieza a salir el mentón y nos quedaría una cosa así. Un personaje mucho más sencillote y muy amigable visualmente. Y podemos hacer lo mismo con lo de las orejas que habíamos hecho antes. El tamaño de la oreja puede variar la forma y lo que quieras, pero si mantenemos estas proporciones básicas, que luego podemos saltárnoslas, pero siendo muy consciente de que nos las estamos saltando a propósito, que es algo que queremos hacer, que no ha sido un accidente. Aunque a veces los accidentes también nos ayudarán a sacar personajes que a lo mejor en un primer momento nunca nos hubiéramos imaginado. Pero es muy importante tener una base y saber lo que estás haciendo, para que luego, pues esos accidentes felices que se llaman, realmente sean productivos. Pues aquí lo mismo. Podríamos
elegir, hacerlo así. Aquí podríamos poner la nariz. Los ojos podrían ser más grandes. Así. Por ejemplo. Y aquí una boquita, unas orejitas. Y mirad cómo en un momento, con tres formas diferentes, sacamos tres caras diferentes. Muy bien, vamos a centrarnos en estas tres, por ahora. Y vamos a hacer algo que a mí personalmente me gusta mucho, que es el jugar con la cara. Ya tenemos una base, pues ya vamos a jugar encima. Es mucho más sencillo darle rienda suelta a la imaginación cuando, digamos, tienes esos pequeños límites de personaje marcados por ti mismo. O sea, eres tú mismo el que limita ese aspecto. Y a partir de aquí, pues podemos hacer cosas bueno, que a lo mejor en un principio no habíamos pensado. Muy bien, vamos a ver. He creado otra capa para poder trabajar, digamos, una línea un poquito más definida. Una cosa que hago siempre cuando tengo un boceto debajo, en este caso va a ser debajo porque he hecho una capa nueva, es me vuelvo a la capa donde he hecho el boceto a lápiz, bueno, el boceto azul, y le bajo la opacidad aquí. Voy a bajar al 60, dependiendo de cuánto haya forzado aquí. Mire, pues en este caso al 40. Como veis, la línea, si la cambio opacidad a 100%, se va a ver exactamente igual. Pero al bajarle la opacidad puedo vislumbrar todas las líneas que he hecho, pero sin que resalten tanto. Así cuando yo ahora pues quiera, por ejemplo, dibujar encima y hacer, digamos, más detalle, pueda hacerlo sin necesidad de estar peleándome con las líneas que hay debajo. Esto ayuda muchísimo, muchísimo, ya lo veréis. Bien, por ejemplo, el tema a la hora de hacer diseño de ojos, hay tantos diseños de ojos como ojos hay en el mundo. Y también diferentes estilos. Hay, por ejemplo, este vamos a hacerle un poquito más menos cartoon, no dejará de ser bastante cartoonizado, pero vamos a probar a darle una forma dentro de que el ojo es muy grande. Le vamos a intentar, eso es. Siempre me gusta hacer el lagrimal del ojo. Creo que le da carácter a muchos dibujos. Hay gente que no los pone, que no lo pone. Depende completamente también del estilo de dibujo que trabajes. Es una de las cosas que más me gustan. Bien. Muy bien, fijaos, para empezar. Aquí ya me he equivocado yo. Os explico. Una cosa muy importante es el tamaño del iris. Como veis, he intentado hacer los dos ojos iguales y como no estoy acostumbrado a hablar mientras dibujo, pues me han salido dos ojos diferentes, parecidos pero diferentes. Eso pasa muy a menudo. El tener que dibujar las cosas dos veces, a veces, te genera este tipo de cosas. Bueno, vamos. Y para eso es muy importante también tener, digamos, esa pequeña plantilla de fondo que te haces, porque eso te ayuda luego. No lo he dicho. Eso te ayuda luego a poder, digamos, mejorar esa capacidad de dibujar en espejo las cosas. Bien.
podemos hacerlas. A ver qué tal. Muy bien. Por ejemplo, las cejas hay muchos estilos de cejas que puedes hacer. En este caso, directamente voy a ir a por una ceja muy sencilla, que solo es la línea. Aunque se podrían hacer cosas realmente más complejas. Aquí está el fallo, que no lo estaba viendo. Muchas veces una línea solamente menos de 1 milímetro por encima o por debajo le quita completamente la simetría al dibujo, y eso hace muchas veces que se vea raro, a no ser que la simetría o la asimetría que le quieres dar sea consciente por tu parte. Por lo general, cuando un dibujo, sus dos partes no son exactamente idénticas, es mejor que sean bastante más diferentes. O sea, que no sea que inconscientemente ves que es diferente. Realmente, pues si quieres hacer un ojo más grande que otro, sea, pues, no sea tampoco que dirías, no sé si lo ha hecho a propósito el dibujante, ¿no? Porque harías un ojo más grande que otro, por ejemplo. Y no tendría por qué quedar mal. Bien, en el caso de la nariz, yo he marcado dónde estaba la nariz. Daremos una clase más adelante de determinadas partes del cuerpo, porque la nariz es uno de los elementos, digamos, más característicos que puede tener una cara. En este caso, pues yo quiero hacer una nariz sencilla. Entonces, esto correspondería a la punta de la nariz, para que nos hagamos una idea. Esto a las fosas nasales, que vistas de frente, pues claramente no se va a ver mucho, a no ser que tenga la nariz muy hacia arriba. En este caso, pues nariz muy estándar. Marcaría un poquito aquí. Y aquí irían las aletas de la nariz. Luego marcaría lo que sería el contorno de la nariz. Esto ayuda mucho a verlo si es una nariz pues que a lo mejor tiene el puente pronunciado o no. Por general, cuando queremos dar un aspecto a una persona ruda, le hacemos la nariz con el puente muy marcado, como si se hubiera roto. En este caso, pues bueno, tampoco es que sea muy rudo. Después haríamos la boca. Aquí ya decidiríamos si a lo mejor por la forma, digamos, de la cara y ya teniendo la nariz, diríamos, pues a lo mejor le subo un poquito más la boca. Y se quedaría por ahí. Y por ejemplo, ahora, una vez que tenemos esto, muchas veces cuando estamos haciendo una cara, a veces nos damos cuenta que a lo mejor la forma en la que habíamos elegido de la cara no es la que más nos convence, pero cuando ya le estamos viendo los detalles. En este caso, cumple las normas de la distancia de los ojos aquí, de la distancia de los ojos a las sienes, pero no me termina a lo mejor de convencer la parte de aquí. Creo que voy a tener una cara un poquito más angulosa y un poquito más estrecha. Entonces, uno de estos que aquí puedo decir, bueno, pues aquí irían los pómulos. Y en vez de que su mandíbula caiga tan recta, que fuera un poco más angulosa y cayese un poquito más por aquí. Como un aspecto más desgarrado.
Y aquí ya podemos decidir si queremos que tenga pues un mentón más cerrado, más abierto. A mí me gusta que el mentón, quitando según qué personaje, cuando son personajes protagonistas, que quiero que tengan una sensación de no ser especialmente burros, no les suelo hacer el mentón más grande que la nariz. Como os iba diciendo, una vez que ya tengo la forma de la cara, más angulosa, menos angulosa, pues ya puedo ir mirando detalles como, bueno, pues la oreja puedo hacerla más abierta. Ahí es donde ya le vas metiendo un poco de forma. Los pliegues, ahora mismo voy a hacer simplemente una muy sencilla, nada. O a lo mejor, en este caso, te des cuenta que puede uno, según pues que lo quiera tener las orejas más de soplillo, menos, más grandes, pues puedes ir jugando con eso. Son dos orejas diferentes para la misma cara, que también le dan un carácter diferente. Bien, aquí ya tenemos marcado, digamos, lo que sería la parte superior del cráneo. Cuando le queremos poner pelo, podemos dejarlo calvo, como el personaje de One Punch Man. El pelo no sale de aquí. A la parte de arriba del pelo, el pelo tiene volumen. Como tal, pues se posa aquí, pero tiene un volumen. Y ese volumen, por ejemplo, le da que la cabeza pues sea más grande. Realmente lo que le está dando volumen es el pelo. Debajo tenemos otro. Pero esto es muy importante porque muchas veces las cabezas parecen que nos quedan como muy pequeñas. O digamos, el cráneo parece que está muy abajo y no sabes por qué es, si hemos hecho todas las medidas. Pues eso es porque no hemos dado volumen al pelo. Porque va sobre el pelo, no incrustado. Aquí haríamos la línea del pelo, por ejemplo, a esta altura. Y pues la entrada, la persona joven tampoco le vamos a aquí mismo. Y luego ya pues decidiríamos si se le cae un poquito el pelo porque aquí porque tiene flequillo. O sea, esta es la entrada del pelo, pero el pelo, al menos que esté engominado, no va desde ahí. No os preocupéis, también daremos una lección sobre cabello. Y aquí pues podemos decir si queremos que vaya por detrás o no. Y aquí tendríamos una cabeza más o menos realista, más cartoon, pero digamos con proporciones un poco más realistas. El tema del cuello, eso lo podéis elegir vosotros si queréis que sea más un cuello más vasto, por ejemplo, que salga aquí. Por ejemplo, un cuello grueso, podréis ponerle. O a lo mejor preferís un cuello más estrechito, ¿no? Una persona un poquito a lo mejor más enclenque, eso lo podéis decidir vosotros tranquilamente. No quiero que se olvide deciros que el cuello, dice sí, ¿de dónde lo tiras? Esta parte de aquí atrás, lo que viene siendo el la esfera que hemos hecho para aplastar la cabeza, también nos sirve como base para el cráneo. O sea, ahora que lo estamos viendo de frente, pero el cuello realmente llega hasta aquí. Entonces, marcado desde aquí, pues podemos perfectamente saber dónde va el cuello. Porque a la hora de girar la cabeza, estas figuras geométricas básicas que estamos haciendo en el personaje nos va a ayudar a poder posicionarlo. Muy bien, aquí tendríamos por ejemplo a este personaje, que si veis si quitamos de atrás, pues ya se ve un poquito mejor. Ahora por ejemplo, vamos con nuestra cabeza cuadra. Aquí le he hecho con un ojo más grande el otro. En este caso, pues le voy a poner el mismo. Los ojos los voy a dejar negros, como si fueran de botón. La nariz muy simplificada. Simplemente aquí pues mira, lo que sería el puente de la nariz. Puede que aquí un poquito el lateral. Aquí no le pongo ni aletas. Y luego la boca pues la voy a hacer aquí un pelín más arriba.
Así. Cara un poquito tristona. Las cejas, pues lo mismo. Simplificamos. Simplemente es una línea. Y aquí pues decidimos si queremos... Bueno, las orejas, mira, sí me gustaban así, así que se las voy a dejar redonditas. Y el resto, pues bueno, en principio como es una figura simple, a lo mejor hacer las figuras extremadamente geométricas sin darle un poco de volumen, un poco de curvatura, para algunos diseños puede venir muy bien, pero siempre, digamos, hay un límite. Si lo haces extremadamente recto todo, siempre va a tener un aspecto mucho más agresivo, raramente amigable. Si lo queremos que sea un pelín más amigable, pues le decimos que pues al dibujo le decimos. Eh, Muchas veces cuando estoy haciendo un dibujo o un diseño, acabo hablándole al dibujo, acabo preguntándole qué es lo que quiere. Sé de sobra que el dibujo no me va a contestar, pero es una manera de interactuar con lo que estás haciendo. En este caso le vamos a dejar la cara así, redondita. Y aquí, pues, me gusta hacerle un cuello así, pequeñito. Y le voy a poner, pues, una gorra. Y además, tampoco va a ser, como todo tiene un aspecto muy anguloso, así, aquí. Y aquí tendríais otro diseño de cabeza. Ahora vamos a este. Este que he querido hacer, pues mira, los ojos más grandes. Uy, a veces pasa cuando el ordenador no es especialmente potente y cuando estás grabando un vídeo los procesos de la tarjeta, en fin, se vuelven locos y te falla un poco. Pero no os preocupéis, siempre podéis echar para atrás. Con los ordenadores, muy importante, os lo enseñaré en otra lección, es muy importante ajustar cuánta memoria quieres que el programa use. Porque si no, al final acaba funcionando mal, te para el ordenador, tienes que reiniciarlo. Eso más adelante en la siguiente clase, al comienzo de la clase os pondré cuáles son la mejor manera de configurar, en este caso el Photoshop. Muy bien, aquí, por ejemplo, vamos a probar algo un poco más extremo. Sí, vamos a hacer los ojos redondos, pero... En este caso, estoy marcando solamente los agujeros de la nariz. Le voy a hacer una pupila muy pequeña, un estilo muy Tim Burton, como pesadilla antes de Navidad. Voy a marcarle lo que sería aquí el lateral de la cara, donde van las orejas. En este caso pues voy a probar algo más. Más, voy a decir deforme, realmente. ¿Sí? No. Muchas veces también cuando vamos dibujando creemos que algo puede funcionar y si no funciona pues lo cambiamos. Veamos. Más así como de elfo o como de un vampirito o un Nosferatu.
Demarcamos mucho la zona de los pómulos. Le hacemos muy puntiagudo el mentón. Y en este caso, como es un Nosferatu, los Nosferatus son bolas de billar. Marcamos así un poquito. Sería que tiene los pómulos muy metidos para adentro. Y las cejas. Las cejas son extremadamente importantes porque le dan esa expresividad básica. Por ejemplo, si yo le hago la ceja así, la expresión de la cara es más enfadada. Si yo a lo mejor digo, pues quiero que tenga un aspecto más amigable, se la hago con la ceja mirando un poquito para abajo, así con un poquito de cara de circunstancia. Las cejas marcan muchísimo ese tipo de expresiones que muchas veces es ese pequeño detalle que le hace falta al personaje para ganar vida. Aquí vamos a hacer un poquito. Pues chicos, a ver si puedo rotar esto para que se vea así. Muy bien. Esta, digamos, sería la base de cómo hacer una cara frontal. No quiero saturaros mucho con las lecciones. Vamos a ir con lecciones reducidas para que podáis trabajarlas bien. Y cualquier duda que tengáis la podemos resolver en la siguiente clase o en las tutorías que voy a editar. Así que si tuviéramos que señalar lo más importante de esto es que podéis coger una forma base, o sea, un redondel. En este caso, mira, voy a hacer algo más así, o sea, un rectángulo pero en una posición diferente. Los ojos, en vez de ponerlos por debajo, los pongo por encima. Tenemos ojitos aquí pequeñitos. Una nariz que aquí sí se le va a ver bien las fosas nasales. Una boca pequeñita. Y una mandíbula bien larga y unas orejitas. Y pues un pequeño corte moicano. Al final vosotros sois los que ponéis el límite a cómo puede ser el personaje. Pero si os dais cuenta, realmente puede ser como queráis. Simplemente hay que tener en cuenta unas pequeñas bases. Que, por ejemplo, voy a cambiarle la opacidad a esto para que lo veáis. También es muy importante que le quitéis muchas veces la línea de apoyo que se dicen a las líneas de construcción, porque se ve muy diferente de cómo imagináis, y así podéis haceros una idea. Lo bueno de trabajarlo en digital es precisamente que podéis hacer diferentes capas, como es el caso, y realmente cuál es el aspecto final de los personajes, sin tener que borrar nada, sin tener que emborronar. Si lo tenéis que hacer a lápiz, lo mejor es haces el boceto, luego pones un ojo encima
y lo vuelves a hacer, pero solamente con los detalles finales. Y así te haces una idea. Es un proceso un poco más lento, pero funciona exactamente igual. No es necesario tener el mejor ordenador del mundo para poder trabajar este tipo de cosas. Y muy bien, chicos, hasta aquí la lección de hoy. Como podéis ver, pues bueno, es bastante sencillo.